Realicemos el siguiente ejercicio del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Me dice que un automóvil con una rapidez de 70 millas sobre hora se lanza cuesta abajo de una pendiente y adquiere una rapidez de 120 millas sobre hora en 2.5 minutos. Si se considera que su aceleración fue constante, calcular la aceleración en metros sobre segundo al cuadrado y la distancia recorrida en metros durante ese tiempo. Primeramente lo que tenemos que colocar son los datos de entrada que obviamente nos marca el problema. Me dice que inicia con una rapidez, es decir, una velocidad, que sería una velocidad inicial, que es V0, 70 millas sobre hora. Me dice que después va a cuesta abajo, significa que va a acelerar. Entonces adquiere una velocidad final de 120 millas por hora. Eso significa que se aceleró. Si hubiera sido una desaceleración, entonces aquí tendríamos que utilizar un menos. El tiempo 1 o el tiempo donde realiza esa aceleración lo hace en 2.5 minutos. Y me piden dos valores. Calcular la aceleración es la letra A, tengo en incógnita, y la quieren en metros sobre segundo al cuadrado. Y me piden calcular la distancia de en metros durante ese tiempo. Por lo tanto, si nos damos cuenta, los datos que tenemos lo tengo en millas sobre hora y tengo minutos. En ningún momento tengo metros sobre segundo ni metros por el estilo. Por lo tanto, lo que primero que tenemos antes que resolver tendremos que convertir. Por lo tanto, vamos a hacer las conversiones. Vamos a convertir millas a metros. Entonces, millas arriba deben ser millas abajo. Y lo quiero convertir a metros. Con esto eliminamos millas, millas y nos quedarían metros. Buscamos una conversión, nos vamos a Google, vamos a ver, millas a metros. Entonces buscamos una equivalencia, una milla. Vamos a poner que una milla equivale a 1609.34 metros. 1609.34 metros. Entonces, teniendo la equivalencia, ya convertimos de millas a metros y ahora nos hace falta únicamente convertir de horas a segundos. Entonces, horas arriba deben ser horas abajo, perdón, deben ser horas arriba y los quiero convertir a segundos. Horas con horas se cancelan y ya me quedaría en metros sobre segundo. Por lo tanto, recordemos que una hora equivale a 3600 segundos. Y nos quedaría entonces de la siguiente forma, 70 por 1600 y todo esto por 1, que nos daría la misma cantidad, 70 por 1609.34 y nos darían 112.653.8. Obviamente nos darían metros, 112.653.8 sobre 1 por 3600 nos darían 3600 segundos. Entonces darían 112.653.8 entre 3600 nos daría 31.29. 31.29 metros sobre segundo. Es decir que 70 millas sobre hora equivalen a 31.29 metros sobre segundo. Y para convertir el siguiente, pues es exactamente lo mismo. Ya lo voy a hacer mucho más rápido. Sabemos que lo tengo que multiplicar por 1609.34 y el resultado lo tengo que dividir entre 3600. Por lo tanto me quedarían 120 por 1609.34 igual entre 3600 igual a 53.64 metros sobre segundo.
Verificamos. 120 por 1609.34 igual entre 3653.64 metros por segundo. Eso está correcto. Por lo tanto, ya tenemos la velocidad inicial, velocidad final en metros por segundo. Y ahora vamos a convertir los minutos. Minutos arriba deben ser minutos abajo y segundos. Un minuto equivale a 60 segundos, por lo tanto tendría que ser 2.5. 2.5 por 60 nos darían 150 segundos. Ya habiendo convertido todos los datos, ahora sí vamos a sustituir. ¿Qué me piden calcular? La aceleración. Entonces vamos a ver, copiamos y aquí lo vamos a poner. En la aceleración, que es esta, me piden velocidad final. ¿La tengo como dato? Sí, que es esta. Velocidad inicial, ¿la tengo como dato? Sí, que ya la convertimos. Y el tiempo total, ¿lo tenemos? Sí, y ya está convertido todo. Por lo tanto, vamos a poner que la aceleración va a ser igual a la velocidad final. La velocidad final son 53.64 metros por segundo menos velocidad inicial, que son 31.29 igual metro sobre segundo, y todo esto dividido sobre el tiempo total, que el tiempo total son 150 segundos. 150 segundos. Haciendo operaciones, nos quedarían 53.64 menos 31.29 nos darían 22.35. Aceleración es igual a 22.35 metros sobre segundo sobre 150 segundos. Vamos a poner eso entre 150 segundos y nos darían 0.149 metros sobre segundo al cuadrado. Ese tendría que ser el resultado. ¿Por qué sería el metro sobre segundo al cuadrado? Porque tenemos metros sobre segundo en la parte de arriba sobre segundos, pero eso lo vamos a poner segundos sobre 1 para convertirlo en fracción. Recordemos que es extremos por extremos. 1 por metro me quedaría metro y segundo por segundo me quedarían segundos al cuadrado. Recordemos que cuando están multiplicando mismas unidades se suman los exponentes n más m. En este caso yo tengo una letra s a la 1 por s a la 1, por lo tanto quedaría s a la 1 más 1 y eso es un segundo al cuadrado. Por esa situación es metro sobre segundo al cuadrado. Después me piden calcular lo que es la distancia. Voy a copiar esto. Lo copiamos, pegamos por acá. Y tengo dos fórmulas para calcular la distancia. La distancia dice que es velocidad inicial, el tiempo, que lo tengo, la aceleración lo tengo y el tiempo lo tengo. Y la otra distancia la puedo calcular con la velocidad inicial, velocidad final y el tiempo. En teoría, ambas fórmulas las puedo utilizar porque ya tengo todos los datos. Tengo la aceleración, tengo velocidad inicial, tengo velocidad final, inicial, tengo el tiempo, tengo la aceleración, tengo el tiempo. ¿Puedo utilizar esta fórmula? Sí. ¿Puedo utilizar esta fórmula también? También porque tengo la velocidad inicial, tengo la velocidad final y también tengo el tiempo. Es decir, que con cualquiera de las dos fórmulas la puedo utilizar y la puedo resolver. Vamos a resolver con las dos, digo, para que vean que se puede resolver con ambas fórmulas. Esta está mucho más sencilla, velocidad inicial más velocidad final sobre lo que es el tiempo, entre 2 por el tiempo. Todo esto multiplicado por el tiempo. Sustituyendo, velocidad inicial, sabemos que son 31.29, 31.29 metros por segundo, más velocidad inicial, más velocidad final, que son 53.64
metros sobre segundo. Todo esto dividido entre 2. Y luego todo este resultado multiplicado por el tiempo total, que el tiempo total son 150 segundos. Vamos a ver. Quedarían 31.29 más 53.64 igual 84.93. Entre 2 nos darían, la distancia es igual a 42.465 unidades metros sobre segundo, multiplicado por 150 segundos. Esto es igual, segundos abajo con segundos arriba, arriba y abajo se cancelan. Entonces quedarían 42.465 por 150, nos darían 6.369, 6.369.75 metros. Esa es la distancia que recorrió. Ahora, si yo quiero utilizar la otra fórmula, la distancia es igual a la velocidad inicial por el tiempo más, porque se aceleró, la aceleración por el tiempo al cuadrado sobre 2. Sustituyendo la distancia, entonces quedaría la velocidad inicial, son 31.29 metros sobre segundo, que multiplica a el tiempo son 150 segundos, por el tiempo que son 150 segundos, más, porque se aceleró, la aceleración que nos dio fue 0.149 metros sobre segundo al cuadrado, que multiplica al tiempo, que son los mismos 150 segundos, y todo esto elevado al cuadrado. 150 segundos y todo esto elevado al cuadrado y dividido entre 2. Por lo tanto, la distancia va a ser igual, segundo con segundo se cancela y la primera parte me quedaría 31.29 por 150 nos darían 4.693.5, obviamente me quedarían metros. Más, podemos hacer la siguiente operación, 150 elevado al cuadrado nos darían 22.500. Vamos a ver. Sí, 22.500 por 149 por punto 149. 0.149 igual entre 2. Nos darían 1.676.25. Recordemos que son metros sobre segundo al cuadrado, que multiplica segundos al cuadrado, son segundos al cuadrado, sobre 1. Estos se cancelan y me quedarían únicamente metros. Ya al sumar 1.676.25 más 4.693.5 nos daría la distancia total, que son 6.369.75 metros, que es exactamente lo mismo que calculamos al inicio. Entonces, con cualquiera de las dos fórmulas podemos haber contestado. En caso de que no tuviéramos algún valor en alguna fórmula, pues no podemos utilizar. En este caso, si no tuviéramos la aceleración, que sería esto que no lo calculamos al inicio, pues esa fórmula no la podía calcular desde un principio. Únicamente la podría calcular la distancia con la velocidad inicial más velocidad final por el tiempo, que eran los datos que teníamos al principio: inicial, final y tiempo. Como esos datos los teníamos al principio, con esos 3 datos podía haber calculado la distancia, ¿ok? Y posteriormente haber calculado lo que es la aceleración. Pero como primeramente calculamos la aceleración, pues podríamos calcularlo con cualquiera de las dos fórmulas.
al final de cuentas tendrías que llegar a los mismos resultados. En teoría hay veces que no podemos llegar exactamente a los mismos porque hay veces que no colocamos todos los decimales. Todos nos pueden variar por alguna variación muy pequeña.